Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy empezaremos el programa con un sector que ha experimentado una transformación radical en los últimos años, el sector de los viajes. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías han cambiado la forma en que planificamos, reservamos y vivimos nuestras experiencias turísticas. ¿Hasta qué punto influyen en nuestras decisiones? ¿Cómo se están adaptando las empresas del sector? Y después pondremos el foco en un tema que preocupa a muchas familias, la creciente dificultad para llegar a fin de mes. La inflación, los cambios en el mercado laboral y el aumento del coste de la vida hacen que la educación financiera sea más importante que nunca. Hablaremos de cómo gestionar mejor los ingresos, reducir gastos innecesarios y evitar el sobreendeudamiento. Y para cerrar el programa abordaremos el mundo del emprendimiento de la mano de un invitado que acaba de publicar un libro en el que traza una hoja de ruta para quienes se quieran lanzar a su propio negocio. Una conversación clave para entender los retos y oportunidades que enfrentan quienes deciden emprender. Así que, bienvenidos a Capital Empresa. El sector de los viajes ha experimentado una gran transformación sin precedentes en los últimos años. La digitalización, la automatización de procesos y el uso de la inteligencia artificial han redefinido la manera en que se planifican y disfrutan las experiencias turísticas. En este contexto, algunas compañías han logrado destacar por su capacidad de innovación, combinando tecnología avanzada con una propuesta de valor centrada en la personalización y la eficiencia. El crecimiento de estas empresas no solo responde a la evolución del mercado, sino también a una estrategia financiera sólida capaz de eliminar deuda y atraer inversión para impulsar la expansión internacional. En un ecosistema cada vez más competitivo, aquellas que logran diferenciarse marcan el ritmo del futuro de la industria, abriendo nuevas posibilidades para los viajeros y redefiniendo los estándares del sector. Y de todo esto hablaremos hoy con Paolo Giordano. Él es el CEO de Flycoop. Paolo, bienvenido. Paolo, ¿cuál es la diferencia de Flycoop en el sector de los viajes respecto a otras plataformas? Nosotros nos hemos enfocado en experiencia de usuario y en velocidad, en rapidez, en conseguir lo que el usuario quiere. Entonces, lo primero que hemos hecho durante la pandemia, hemos invertido muchísimo en tecnología y en avance en automatización y en conexiones con proveedores grandes para que esto pueda funcionar. Esto ha llevado a que Flycoop ahora es una realidad presente en toda Europa y es una de las líderes del sector y tenemos una amplia gama de paquetes que van de paquetes de un destino sorpresa a nivel nacional, a nivel europeo, de verano y paquetes también de temporada como puede ser un paquete de San Valentín o de Navidad. Entonces, con todos estos presupuestos y con una actividad bastante fuerte en los últimos años, hemos decidido de expandir el concepto, alargarnos también a viajes tradicionales y entrar en el mundo de los viajes a tope en todo el mundo. Entonces empezaremos en breve a expandirnos fuera de Europa. En la actualidad, ¿cuáles son los principales destinos o experiencias que ofrecéis a los viajeros y cuáles son las más solicitadas? Para el destino sorpresa a nivel europeo, ciudades conocidas a nivel europeo, siempre los clientes van por el norte de Europa, entonces Copenhague y Ámsterdam, y decimos 50-50 estos dos destinos y España. Desde España decimos van al norte de Europa, como prediligen el norte de Europa, y todo el resto de Europa quiere venir a España. Y considerando que España tiene algo precioso, que no son solo las ciudades principales, son las islas también, y también las ciudades más pequeñas, que son un encanto, entonces será un poco
también por la parte turística que atrae los usuarios, pero también la forma de cómo son los españoles, razón por la cual yo también, como italiano, son casi 17 años que estoy en España. Ujú. Entonces, imagino que tenemos en común esta atracción por el mundo español. Sí. Ujú. Vosotros habéis logrado automatizar casi, bueno, hasta el 90% de los Sí. procesos operativos. ¿Qué impacto ha tenido esto tanto en la experiencia de usuario como en vuestra eficiencia interna? A nivel de la automatización, lo que hace, y no hablo solo de inteligencia artificial, hablo de automatización tecnológica en general, luego se utilizan modelos, herramientas de inteligencia artificial, pero esa parte, la tecnología lo que hace permite que se anule casi del todo, en nuestro caso, el error humano. Entonces, nosotros lo que hemos hecho durante la pandemia, porque estamos en una situación crítica por lo que pasó y no podíamos, decimos, pensar a largo plazo de seguir teniendo operaciones manuales y equivocarnos en la situación de compra de viajes, de manejo de relación con los clientes. Entonces, hemos analizado todos los procesos operativos que teníamos y los hemos automatizado poco a poco, un trabajo que ha durado casi 3 años, y hemos automatizado todos los procesos operativos. ¿Esto qué pasa? Que a nivel de eficiencia, decimos, lo que hemos ahorrado a nivel de empresa se ha reinvertido en crecimiento. Y para la experiencia del usuario mejora siempre más. De hecho, en los últimos año y medio hemos tenido un fuerte rate de clientes que repiten porque la relación con ellos ha sido siempre mejor, hay menos errores, menos incidencias, gestión de incidencias post-venta bien gestionada. Entonces, de esta forma se ha limitado muchísimo el error humano y se ha dado espacio a una atención mayor al cliente. Sí, en estos dos aspectos nos ha ayudado muchísimo. En un sector tan competitivo como es el del turismo, ¿cómo os aseguráis de estar siempre a la vanguardia de la innovación? Creo que es la visión para cualquier emprendedor, no dejarse estancado y mirar siempre a innovar, de no aburrirse nunca, no quedarse estancado, no quedarse cómodo. Entonces yo creo que esto es fundamental porque si no avanza tú, avanza alguien más. Obviamente siendo un negocio, no es una asociación, impulsas tu mismo crecimiento de tu empresa. Entonces estar sentado y ver que las cosas van bien, está bien para un momento, pero hay siempre que pensar de innovar. Y además, porque es a nivel, yo, por mi experiencia de Product Manager, que he sido para muchos años, es divertido. Es muy divertido crear, tener imaginación y pensar a un futuro mejor, ¿no? Entonces, teniendo esa óptica a largo plazo, también desde la mañana cuando despiertas se surgen ideas para optimizar siempre más tu negocio. Ujú. Y ofrecer siempre mejores servicios a tus clientes, a tus usuarios en general. FakeCube ha sido reconocida en el Deloitte Technology Fast 50. ¿Qué ha significado este reconocimiento para vuestra empresa? Ha sido un premio de verdad inesperado. De hecho, hemos tenido, cuando nos han dicho, estábamos muy contentos porque después de todo el esfuerzo, al final algún reconocimiento sale. Y ser dentro de las 50 empresas españolas con más crecimiento por año, estar justo detrás de Wallapop en las empresas que todos nombras, ha sido, a nivel personal, ha sido de verdad. Después de todo lo que hemos pasado, repito, con la pandemia, el mundo de los viajes que es tan agresivo, ha sido espectacular. Y a nivel de empresa, lo que hace Deloitte nos ayuda a crecer. Entonces, nos está ayudando a la internacionalización, a conocer proveedores, inversores. Entonces, nos ha ayudado también el Mobile World Congress a exponer ahí con ellos y nos facilita contactos. Entonces, no es solo el tema del premio en sí, es todo lo que ha llevado después gracias a este reconocimiento.
Ujú. En los últimos años habéis experimentado un gran crecimiento en cuanto a ingresos. ¿Cuáles dirías tú que han sido las claves de este éxito? El enfoque, decimos que nosotros en el mundo startup hay mucha dependencia en el capital de inversión. Entonces, muchas empresas sobreviven con capital de inversión. Eh, yo soy de la vieja escuela y entonces entré en el mundo startup hace unos 10 años, pero sigo pensando que hay que llegar a un cierto punto a rentabilidad. Ujú, Entonces, después de la pandemia hemos decidido, vamos a automatizar, vamos a poner la empresa rentable, vamos a vivir de esto y si entra capital, tiene que entrar para expandirnos. Entonces, no para sobrevivir. Entonces, con este enfoque hemos optimizado las operativas, hemos optimizado los servicios, hemos dado mucha más atención respecto a antes a los clientes, cosa que no se hacía de la forma correcta antes. Entonces nos hemos enfocado muchísimo al cliente en dar una experiencia no solo de viaje, también de compra bonita. Y con esto hemos visto que cada año tenemos un 120, 130, perdón, 160, 170% de crecimiento anual en Europa. ujú. Nos ha dado razón el hecho que la resiliencia, el estar tan comprometido para seguir avanzando en una situación tan crítica con la pandemia, nos ha hecho reflexionar y poner a rentabilidad la empresa. Con este aumento de ingreso entiendo que habéis eliminado deuda y esto, ¿qué oportunidades os abre esta nueva etapa? Nosotros de momento, no, hasta que no conseguimos determinar la autorización al 100% del expansión como queremos, nosotros no hacemos dividendos dentro de los socios y todo el capital que se ha quedado después de la deuda, de haber resuelto la deuda y como cash flow, como caja corriente, lo que hacemos lo reinvertimos en expansión y automatización. Ujú. ¿Cuáles son los planes de expansión internacional que tenéis en mente? Vamos directos a Estados Unidos, entonces ya hemos aprobado por punta la apertura de una sucursal ahí para el tema operativo con proveedores de ahí que solo trabajan con empresas de ahí. Y vamos directo a Estados Unidos porque es el mercado que más conocemos, decimos, yo más conozco a nivel laboral, como experiencia personal y como potencial de crecimiento es alto. Un mercado muy arriesgado los volúmenes que tiene. Ujú, Entonces, lo que hemos hecho un planning de detectar los destinos perfectos para Estados Unidos y los destinos perfectos para los estadounidenses ujú. ahí fuera de Estados Unidos. El concepto sorpresa, ahí lo vemos, no lo vemos, en el sentido que sí que lo exportamos ahí, pero entramos también con nuestra herramienta que hemos creado, una herramienta una máquina de compra, decimos, de viajes automatizada, que es donde se centra nuestra tecnología, entonces paquetizando de forma tradicional vuelo más hotel, pero a un destino concreto a nivel internacional desde Estados Unidos. Entonces el enfoque será todo en terminar esta tecnología y exportarla en Estados Unidos. Funcionará bien, de ahí pasaremos a otros países y daremos la posibilidad, probablemente de forma open source, y veremos un día, de exportar esta tecnología también para que la puedan utilizar otras empresas, otras entidades. Considerando que con la inteligencia artificial este mundo va cambiando cada día, nos tenemos que actualizar también a nivel de contribución a la innovación tecnológica en el sector. De hecho, si no me equivoco, estáis en plena ronda de inversión, 1 millón de euros a través de Crowdcube. Sí, ¿Qué tipo de sí. inversionistas buscáis? Nosotros en este momento con Crowdcube creo que la mayoría serán inversores interesados pero retail, Ajá. inversores no tradicionales. Nosotros siempre buscamos, de hecho hemos tenido solo una ronda en 2018,
el capital va acompañado a la experiencia y el aporte que puede dar un socio. Entonces, lo principal que buscamos es un venture capital, unos venture capital que nos puedan acompañar en nuestro camino. No en forma de aceleración o lo típico de startup, porque ya estamos en fase scale up, ya está validado el concepto, ya está validado por el mercado. Es más para el tema de optimizar el crecimiento. Entonces, estos tipos de inversores son súper bienvenidos. El capital en sí que siempre es agradecido. Simplemente si hay un aporte más de soporte de este tipo, siendo yo, quedándome yo como solo founder de la empresa, lo veo clave para impulsarlo aún más. Entonces te diría Venture Capital y Business Angel con conocimiento en el sector del viaje. Paolo, en un contexto económico tan cambiante como el que estamos viviendo, ¿cuáles son los principales retos financieros a los que os enfrentáis? Sinceramente, el reto financiero en sí ha sido lo que decía de la rentabilidad, y el mundo cambia, últimamente está cambiando constantemente, y el enfoque que estamos dando a los agentes y operadores de inteligencia artificial, la automatización, creo que es la clave para mantener financieramente la empresa estable. Más allá de obtener o no tener la inversión en esta ronda, considerando que seguramente en los próximos, yo diría también meses, pero decimos años, la forma de cómo un cliente compra un viaje, que sea sorpresa o que sea de forma tradicional, va a cambiar drásticamente. Entonces, o nos ponemos en marcha nosotros para cambiarla y para asegurarnos una finanza estable de la empresa, o nos quedaremos seguramente detrás y con problemas bastante importantes. Sí. Entonces, a nivel financiero, por suerte, por el trabajo que hemos hecho, vemos una situación estable, pero nunca, como decía, quedarnos cómodos, porque las cosas cambian, no solo a nivel de tecnología, hablamos, como decía, geopolíticamente, con todo lo que está pasando bueno, no entro en el tema, pero con los avances, ¿sabes?, con los embargos de Trump, con la situación en Ucrania, con China, que está avanzando poderosamente. Entonces seguramente el escenario cambiará mucho, y más que adaptarse, yo siempre pienso hay que tener un punto más para intentar impulsar el cambio de forma positiva. Entonces contribuir al cambio y no quedarte ni atrás, no quedarte en el presente, pensar mucho con una visión a largo plazo siempre. Centrándonos un poco en vuestro producto, ¿cómo dirías que está evolucionando la demanda de viajes sorpresa y de viajes personalizados? Es un concepto, pues, decimos, logístico, geográfico, y de edades. Es decir, nosotros hemos visto avanzar en el mundo de la sorpresa desde cuando hemos empezado hace 8 años, que era un concepto muy trending en social media para los jóvenes, decimos, más que jóvenes, las chicas desde 18 a 30 años, mujeres. Entonces, veíamos que si el hombre compraba el viaje, era para regalarlo a la pareja. Entonces, pero en el tiempo, como el concepto, gracias a nosotros y otras empresas del sector, ha avanzado, hemos visto que también se ha expandido el rango de edades, se ha expandido el género, entonces hay bastante diferenciación de este tipo. Y a nivel internacional, tenemos una cosa clave nosotros que hemos averiguado con la sorpresa a nivel turístico, que Europa tiene los destinos más bonitos del mundo y son todos a 1 hora y media de distancia, más o menos, de media uno del otro. Entonces, el concepto de sorpresa es bonito cuando tú desde Madrid envías a alguien a Praga, a Roma, donde sea. Entonces, en 1 hora y media, 2 horas máximo, estás ahí. Hemos probado a lanzarlo en Estados Unidos el concepto y no puede encajar simplemente porque, primero, las ciudades no son tan bonitas como las tenemos nosotros. Y 2, las distancias son muy, muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que de una aventura, de una experiencia sorpresa, de una cosa divertida, puede pasar a ser una pesadilla. Porque lo podemos enviar de Nueva York a Los Ángeles con
son estancias más largas, hablamos de mínimo 6 días, porque no te quedas un fin de semana haciendo costa este, costa oeste. Entonces puede pasarse una pesadilla en caso de incidencias con el viaje. Y por lo tanto, por esta razón, nosotros nos expandimos, pero nos expandimos de forma divertida, con una experiencia de usuario súper divertida, una experiencia de compra súper divertida, pero entrando en el mundo, decimos, de los grandes, donde hay la máxima competencia en el mundo de los viajes, ¿sí? Con los viajes tradicionales. Ajá. Hablando de tradición, ¿crees que la automatización y la tecnología acabarán reemplazando el papel de las agencias de viajes, digamos, tradicionales? Sí, sí, bastante, bastante. Sí. Más que nada es siempre un tema de adaptación. Y la digitalización, bueno, es un progreso que es desde años, desde décadas, y sí, nosotros hemos visto el impacto que ha tenido la sorpresa con las agencias de viajes que han intentado replicar el tema del concepto sorpresa, no le ha funcionado porque son tradicionalistas. Entonces, volvemos al mismo discurso de antes. Si no tiene la fuerza, si no estás abierto a la innovación, intentas con tus herramientas entrar, hacer innovación, decimos, pero quedándote con tu mismo modelo de negocio, no funciona. Hay que ir por radicalización, entonces, radicalmente. Hay un concepto, si me permite, un concepto en diseño que se llama Lean Startup, que es un círculo donde empiezas a crear hasta el final de que decides si quieres que lo destruye porque te ha salido una mejor idea y vuelves a empezar otra vez el círculo. Entonces, este concepto yo lo he trasladado a nivel de emprendimiento en el sentido que hemos estado un año trabajando en la tecnología. Un competidor o el mundo está yendo en otra dirección, esta tecnología no vale más, paciencia, se tira, como cuando juegas a póker, se tira y vuelves a empezar. Entonces, tener esto, obviamente, es complicado, hay que acostumbrarse al cambio radical, pero no veo que las agencias de viaje tradicionales tienen esto. Y las pocas que lo tienen, seguramente seguirán, y no solo sobrevivirán, avanzarán de forma potente. Te diría que sí, hay que digitalizarse y hay que hacer esto. Sí. ¿Cómo ha cambiado el comportamiento del viajero en los últimos años? ¿Y cómo os adaptáis a estas nuevas tendencias? Es decir, ¿qué busca el viajero de hoy en día? El viajero se ha vuelto después de la pandemia muy, muy exigente. Entonces, hay muchos servicios que tenemos que ofrecer que antes ni pensábamos ofrecer. Hay estándares de calidad más altos y siempre se busca el precio más bajo. Entonces, en viajes es una lucha, una guerra, para decirlo, sobre el precio. Entonces, lo que se hace es que hay miles de ofertas, miles de opciones para el viajero también se vuelve loco mirando todas las opciones que hay porque es un mercado muy agresivo. Y diría estándar de calidades altos, precio, calidad, decimos, ¿cómo se puede decir? De la misma, al mismo nivel, y servicios y asistencia en viaje. Una cosa que hemos notado, una tendencia que hemos notado que en nuestro caso, que las agencias de viajes, esto puede ser también una sugerencia, reservarle el vuelo más hotel o el tren para ir a una ciudad y olvidarse del cliente, el error más grande que podemos hacer. El cliente va acompañado hasta que vuelva del viaje y cuando vuelva hay que darle seguimiento todavía. Entonces, hemos notado que el cliente aprecia este tipo de seguimiento que hacemos. Nosotros lo hemos implementado de forma automatizada, pero también personalizada. Sobre todo cuando nos contactan los clientes, pero también cuando le queremos dar más soporte durante el viaje. Estamos estudiando situaciones tecnológicas también para que este seguimiento sea más constante durante el viaje y fundamentalmente creo que quiere ser acompañado siempre.
hay que decir que los social media con las nuevas generaciones, ¿sabes? El poder de decisión va bajando siempre más, el poder de atención de un cliente baja siempre más, entonces lo que hay que hacer es estar ahí proponiéndole soluciones siempre. Entonces, creo que esto, las nuevas generaciones son lo que buscan. Paolo, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes como CEO al frente de una empresa en crecimiento como es Flycoop? El mayor reto ha sido poder llevar una empresa, repito, durante la pandemia. Ha sido la cosa más difícil que he podido hacer en mi vida de emprendedor. Haberlo logrado, me sigo sorprendido de cómo lo hemos logrado. Han sido 2 años durísimos. Decimos en general en el mundo startup también si una empresa va muy bien, se habla siempre de conflictos entre socios. Entonces son 2 pilares, creo, que hay que estar consciente y fuerte para enfrentarse. Tener conciencia que puede haber un conflicto entre socios, entonces evitarlo de forma práctica en el papel, evitando ¿sabes? En un tema de participaciones de los socios para evitar que lo compiten. En el caso que se creen, encontrar la forma de resolverlo siempre y cuando obviamente hay una empresa que, como en el caso de Slack, que pueda siga produciendo más allá de esta situación. Han sido, en mis 8 años con Flyo, han sido mis 2 retos. Yo he empezado como inversor en un family round en esta empresa y al final, por una situación de conflicto de socios, me quedé como CEO. Entonces empecé a trabajar operativamente en la empresa y aprendí un montón de esto. Y después, como la empresa iba súper bien, pasó lo de la pandemia. Entonces, enfrentarte otra vez. Entonces, le diría, el reto en general, más allá de las situaciones específicas, es estar consciente que llevar una empresa no es para nada fácil. Yo siempre pensaba al tema, ¿sabes? Un emprendedor gasta dinero en cosas decimos, insignificantes, como puede ser un coche, un supercoche, cosas así. Entiendo un poco el por qué un emprendedor se permite estos lujos después de haber vivido retos importantes que debe enfrentar como emprendedor. Entonces, el reto principal es poder seguir siendo resiliente y adaptarse a cualquier situación, porque puede pasar de todo en una empresa y sobre todo en una startup que tiene mucho crecimiento. ¿Qué consejo darías a otros emprendedores que quieran innovar en el sector turismo? Resiliente, primero, lo que decía, y seguramente no relajarse y trabajar muchísimo a nivel operativo, porque los cambios, si no los ves tú entrando directamente en operativa, nadie lo ve. Ninguno de tu equipo. Puede ser el mejor empleado, el mejor socio, pero lo tienes que ver tú o tus socios fundadores. Decimos, los fundadores tienen que estar pendientes operativamente, sobre todo en fase inicial y de crecimiento. Y el único consejo que puedo dar es adaptarse a cualquier cambio y estar siempre pendiente y dormir poco. Es lo único. Sí. Paolo, ya para ir finalizando, ¿cómo ves el futuro de Flycoop o en los próximos 5 años? Nosotros hemos apostado por la tecnología, entonces ya le hemos dado un valor bastante alto a esta tecnología y queremos un valor teórico y queremos alcanzarlo probando al mercado lo que vale. Entonces, ya con nuestros inversores también actuales, lo hemos hablado, es posiblemente exportar esta tecnología a otros proveedores y llegar a IPO o una venta a un actor importante del sector en 5 años. Y ahora sí, ya para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando y quieran saber un poco más de vosotros y ves vuestras
Ofertas de viaje. Recuérdanos, por favor, vuestra página web. Sí, es flyuber.com, es fly en inglés con Y, K de kilo, uber.com. Sí, flyuber.com. Pues, Paolo, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa y que os continúen igual los éxitos. Muchas gracias. A vosotros, un placer, Un gracias. saludo, adiós. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa. ¿Buscas dar vida a tu idea de podcast? Entonces estás en el lugar correcto. En Wavesmith Studios, la aceleradora de podcast, convertimos tus sueños en realidad. Desde la concepción hasta la producción, estamos aquí para ti. Contacta con nosotros hoy mismo en el 699-080808 y déjanos llevar tu proyecto al siguiente nivel. Cada vez más familias enfrentan dificultades para llegar a fin de mes. El aumento del coste de la vida, el encarecimiento de la vivienda y la inestabilidad económica han llevado a que más de un tercio de los hogares en España acumulen deudas. En este escenario, la educación financiera se convierte en una herramienta clave para gestionar mejor los ingresos, reducir gastos innecesarios y evitar el sobreendeudamiento. Aprender a priorizar pagos, establecer un plan de ahorro y tomar decisiones económicas más informadas son algunas de las claves para lograr estabilidad y mejorar la salud financiera. De todo esto hablaremos hoy con Diego Floriano, él es técnico de salud financiera de la Fundación Nantic Lum. Diego, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Diego, para quien aún no la conozcan, cuéntanos un poquito qué es la Fundación Nantic Lum y cuál es su misión principal. Bueno, pues al final la Fundación Nantic Lum somos una entidad privada sin ánimo de lucro que nació hace ya más de 20 años con una misión que seguimos manteniendo, que es transformar la vida de las personas más vulnerables a través de las microfinanzas, el emprendimiento inclusivo y, como has mencionado, la salud financiera. Uh-huh. Y aunque nuestra base está en Madrid, nuestros proyectos no son de ámbito local, sino también nacional e incluso europeo. Uh-huh. ¿Cuál dirías que han sido los principales hitos o logros durante estos 20 años que lleváis funcionando? Bueno, pues comenzamos ya hace tiempo con proyectos de cooperación internacional en México, Haití o República Dominicana, donde desarrollamos proyectos de creación de negocios, acceso a microcréditos sociales. Pero sí que es cierto que a partir de más o menos 2011, la situación en España empezó a deteriorarse tanto laboral como económicamente y cada vez teníamos más consultas de ámbito nacional y decidimos dar un cambio y poner en marcha proyectos de acción social en España. Y a lo largo de todo este tiempo, pues hemos acompañado a casi 13.000 personas, hemos ayudado a lanzar o consolidar más de 6.000 proyectos y hemos formado a más de 500 profesionales en el ámbito de la salud financiera, del emprendimiento inclusivo y de las microfinanzas. Uh-huh. ¿Qué tipo de proyectos y de programas impulsáis actualmente para mejorar esa salud financiera de las personas? Bueno, pues a ver, en este sentido tenemos como dos vertientes. Una en la que nos dirigimos principalmente o directamente a la población final, pues hacemos una serie de talleres, formaciones, asesoramientos en salud financiera para población vulnerable, pero también una pata muy importante de nuestra actividad es aprovechar a todo el tercer sector, a todos los profesionales y las profesionales que trabajan en el ámbito social para utilizarles como efecto multiplicador.
comentar cómo es nuestra intervención, hablarles de salud financiera, hablar de finanzas en el mundo social, que es algo, bueno, inédito, y utilizarles para que se multiplique este efecto entre sus usuarios y sus usuarias y complementando ya su propia intervención. Ujú. Como ya nos has comentado, habéis trabajado en 5 países, ayudado a más de 12.000 personas. ¿Cómo se logra impactar de esta manera en tantas familias y qué diferencias habéis encontrado en cada región? Bueno, las principales diferencias suelen ser culturales. Ajá. La relación que tenemos con el dinero es muy diferente en función de dónde nos hayamos criado, ya no solo de cómo se trataba, cómo se hablaba de dinero en nuestra familia, sino ya también lo que tú dices, cada país es un mundo y no tiene nada que ver el mundo anglosajón con el mundo latino o con los países del Mediterráneo. Tratamos el dinero de forma diferente y esto afecta mucho también a cómo nos organizamos con él cuando crecemos. Entonces encontramos mucha diferencia. En el mundo anglosajón es súper común que la gente tenga un asesor financiero. No es algo reservado a gente con mucho dinero, sino simplemente, pues, la gente tiene un asesor financiero para gestionar su poco dinero, su mucho dinero. Y sin embargo, pues, por ejemplo, en Italia, en España, en Grecia, esto no es nada común. Simplemente se reserva para quienes tienen más riqueza o se entiende esta figura como, bueno, sí, yo tengo dinero, quiero invertirlo, Ujú. quiero que alguien me ayude, pero no a la gestión de las finanzas personales, que es un poco el objetivo que tenemos nosotros. Ujú. Según los estudios recientes, más del 36% de los hogares en España tienen deudas y el 75% tienen dificultades para llegar a fin de mes. ¿Cuáles, explícanos las causas o las principales causas de esta situación? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta muchísimos factores. Al principio, bueno, la situación económica influye mucho, el nivel de ingresos que tengamos influye mucho en nuestra salud financiera, pero uno de los principales problemas que nos estamos encontrando es que el acceso a la vivienda está siendo muy restrictivo. Esto supone que las familias tengan que destinar más del 50% de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca, y esto afecta mucho al equilibrio financiero de las familias. Luego, al final, si no tenemos una educación financiera, si no tenemos unos conocimientos mínimos de las reglas del juego, es muy posible que perdamos, contraigamos deudas de las que no somos conscientes de todas las consecuencias, ya bien sea porque no tenemos los conocimientos o porque la comercialización no se nos ha expresado de forma justa. Y esto acaba atrapando a mucha gente, como dices, pues no recuerdo el porcentaje que has dicho, pero un porcentaje elevado de personas endeudadas. Muchas de ellas es por el desconocimiento o por el cambio de circunstancias que se dan a lo largo de la vida de este préstamo, este crédito, que hace que no puedan hacer frente a todos estos pagos y se vean envueltos en una vorágine de pagos, de deudas, de llamadas, de agobio, de estrés financiero que al final deteriora su salud financiera. Ujú. ¿Cuáles son los principales errores que suelen cometer las personas al gestionar su dinero y que las lleva hacia ese endeudamiento? Bueno, nosotros nos encontramos con que muchas veces ya no el error, sino la falta de costumbre de planificar y de tener un presupuesto de nuestras finanzas. Esto es algo que cuando hablamos de un negocio, todo el mundo lo tiene en mente. Obviamente tengo que tener en claro mis ingresos, mis gastos, cómo es el flujo de caja, cómo van todos estos pagos. Eso es algo que en un negocio todo el mundo lo tiene claro. Para que salga bien adelante tengo que tener en cuenta todas estas cosas. Pero es que en las personas nos hace falta igual. Nos hace falta saber cuánto estamos ingresando, dónde se está yendo el dinero, cuáles son las partidas que quiero priorizar. Pues, hombre, pues para mí educación es muy importante. Entonces voy a reservar tanto dinero de educación. No necesito transporte, necesito vivienda. Todas estas partidas es muy importante tenerlas por escrito, tener una foto inicial de cuáles son nuestras finanzas para poder a partir de ahí empezar a trabajar y decir, vale, yo estimaba que estaba dedicando esta cantidad de dinero a esto y realmente ahora cuando lo he puesto en papel veo que está muy por encima de lo que yo estimaba, voy a corregirlo, voy a generar un ahorro o voy a destinar esta parte de este dinero a otro lado. Para nosotros, el presupuesto y la gestión de las finanzas personales es la pieza fundamental de la salud financiera y sin esta foto, sin este conocimiento es muy difícil pues ponerse a responder preguntas de ¿por qué no llego a fin de mes? Bueno, vamos a verlo.
vamos a verlo dónde se está yendo todo este dinero. De hecho, desde la Fundación recomendáis llevar todo un registro detallado de ingresos, de gastos. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo y qué herramientas les recomendáis a esas personas que llegan a vosotros? Bueno, pues aquí nosotros les decimos que la mejor herramienta es la que vayan a usar. Yo no les voy a dar un Excel o una calculadora súper avanzada, le voy a dar lo que les venga bien a ellos. Va a haber a gente que le venga bien un papel sencillo con 4 columnas, va a haber a otra gente que le venga pues este Excel un poco más detallado. Realmente la herramienta es la que vayas a hacer tú de forma continuada, de la que te sientas tú a gusto haciéndola. Porque va a haber un momento en el que yo o ninguna de mis compañeros vamos a estar ahí contigo para que hagas el presupuesto. Y el objetivo es que lo hagas a largo plazo y que sea algo que se incorpore en tu vida. Utiliza con lo que te sientas a gusto. Utiliza lo que veas que en un futuro vas a seguir haciendo. Y a medida de ahí ya puedes ir avanzando, puedes ir perfeccionándolo o puedes ir adaptándolo a tus necesidades. ¿Cómo se puede identificar y reducir los gastos innecesarios sin afectar la calidad de vida? Bueno, pues esto pasa muchas veces por categorizar los ingresos en fijos, variables, prescindibles, imprescindibles, gastos hormiga. Y es lo que te decía antes, muchas veces nosotros estamos destinando un dinero de forma automática porque siempre lo hemos hecho así. Bueno, pues yo todos los días hago esto o yo simplemente cada vez que salgo hago esta actividad y nunca me para a reflexionarlo, nunca me para a pensar cuánto cuesta esto y cuánto beneficio, cuánta satisfacción me reporta. En ese primer análisis en el que tú empiezas a ver cuánto estás destinando a qué y cuánto beneficio te reporta, ahí es cuando empiezas a tomar decisiones para mejorar tu vida, ya no solo a nivel financiero, sino también a nivel de gestión. Y muchas veces esto es, pues yo estoy destinando muchísimo dinero a esto que no me está reportando todo el beneficio que yo quiero. Voy a reducirlo, voy a reducir estos ingresos y voy a ver cómo influye en el próximo mes de mi vida. Oye, Diego, este mes, la verdad, me he quitado esto y he sido mucho más infeliz. Vale, vamos a adaptar al siguiente mes, a lo mejor hemos reducido demasiado, a lo mejor hay que probar otra partida, hay que recortar de otro lado. Al final es probar y encontrar dónde estamos a gusto teniendo un recorte en nuestros gastos para poder generar un ahorro y generar un plan de futuro. Diego, antes nos hablabas de lo que destinan, lo que llegan a destinar algunas familias a su alquiler o a su hipoteca. Decías que algunas tienen que destinar en esta situación más del 50%. ¿Pero qué porcentaje del salario se recomienda destinar a este gasto? Bueno, existe una regla antigua del ahorro del 50, se llama 50-30-20, que sería un 50% para los gastos básicos, y ahí se englobaba todo lo que tenía que ver con vivienda, con salud, con alimentación. Todo este tipo de gastos tendrían que ir incluidos ahí en ese 50%. La realidad es que nos vemos en una situación en la que ha quedado tremendamente obsoleta esta regla porque es impensable que en grandes urbes, sobre todo, como pueden ser Madrid o Barcelona, destinar el 50% para la vivienda, para salud, para la comida, se ve un poco complicado. ¿Sería lo ideal? Sí. La situación actual no lo permite. Entonces, también ceñirnos a cuál es el ideal o cuánto deberíamos destinar muchas veces nos ata y nos hace tomar decisiones que no serían las más adecuadas porque tenemos que ver cada caso, se tiene que analizar cada caso y aunque la regla diga eso, actualmente es un poco complicado ajustarse. Para aquellas personas que ya tienen deudas acumuladas, ¿qué pasos deben seguir para salir de esta situación de manera efectiva? Porque acaba convirtiéndose en un pez que se muerde la cola a veces estas situaciones. Total, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí hay varios factores. El primero es que muchas veces esta resistencia de enfrentarnos a estas deudas parte un poco del miedo o voy a intentar no prestar atención a todo este problema porque tengo todos estos otros problemas en mi cabeza y ahora mismo no tengo la capacidad de resolverlos. Nosotros decimos que esconder la cabeza y no hacerle frente puede ser una solución a corto plazo, pero nunca a largo plazo, pues el banco no va a parar, el banco sigue hacia adelante, las deudas siguen corriendo. Entonces el primer paso debería ser reconocer todas las deudas que tenemos, porque este es otro de los problemas que nos encontramos, que se pierde la trazabilidad de estas deudas porque o se traspasan
o las tuve hace mucho tiempo, yo no recuerdo cuáles son. Primero, sentarse, ver todas las deudas que tenemos, organizarnos, cuánto debemos, a quién, cuál es el tipo de interés, hacer una tablita o apuntarnos en algún lado todas las obligaciones que tenemos con todas sus características y empezar a tomar decisiones sobre cada una de ellas. Habrá que priorizar unas, a lo mejor una ya está en un periodo en el que no suben los intereses, entonces tenemos que empezar a pensar en ella como más a largo plazo, a lo mejor alguna está judicializada, a analizar individualmente cada una y establecer un plan de pagos en función de si tenemos capacidad de pago o no. Eso también es muy importante a la hora de tomar decisiones. Si no tenemos capacidad de pago, lo que hará falta será ampliar estas deudas en el tiempo, hacerlas más largas, más caras en definitiva, pero que podamos ir haciendo frente a ellas. Aquí depende mucho de la situación. Ujú. Lo que te diría es tener conocimiento de ellas, toda la información, plazo, cuánto se debe y tipo de interés para poder empezar a tomar decisiones. Cuéntanos un poco qué es el programa Faro, en qué consiste esta iniciativa y a quién va dirigida. Pues el programa Faro, dentro de lo que te comentaba anteriormente, Mm. de que nos dirigimos a profesionales por un lado y a beneficiarios finales por otro, en este sentido el programa Faro va destinado a profesionales de los servicios sociales de los diferentes ayuntamientos. ¿Vale? Hemos desarrollado en Madrid, estamos desarrollando ahora en Valencia y estamos en perspectiva de abrir en nuevos ayuntamientos y se trata de formar a los trabajadores y las trabajadoras sociales de los servicios sociales en salud financiera. ¿Por qué? Porque al final la vulnerabilidad viene de un espectro muy grande, pero un elemento común que suele tener es la baja capacidad económica, los problemas monetarios, y esto identificamos que todo el conocimiento financiero no era parte de los servicios sociales y que dependía mucho de la capacidad individual del trabajador en concreto. Venimos un poco a intentar estandarizar el conocimiento, repartirlo por todos los centros, ver un poco cómo sería la intervención en este sentido y dotar a los trabajadores de herramientas y conocimientos financieros que hasta ahora no tenían y poder utilizar todo su efecto en la población final, porque al final servicios sociales es quien más población trata y quien aglutina en cada distrito a las personas necesitadas de cada sitio. Entonces, qué mejor socio. ¿Cómo pueden acceder las familias interesadas a este programa? Pues podrían hacerlo a través de sus trabajadoras sociales. Ajá. O sea, son el centro del proyecto, podrían contactar con ellas saben todos los recursos que tienen a su disposición, ya sean formaciones para la población final, formaciones para ellas mismas, asesoramientos a esta población. Un poco el eje central del proyecto son las trabajadoras y a través de ellas se pueden articular toda serie de recursos para la población final. ¿Y en qué ciudades estáis trabajando con esta iniciativa? Pues en Madrid, que es donde, ya llevamos, esta sería la 5ª edición y es donde más arraigo tenemos. Tenemos firmado también un convenio con el ayuntamiento que nos permite intervenir en centros juveniles, en centros de mayores, en espacios de igualdad, diferentes grupos poblacionales y ahí tenemos más avanzado y estamos empezando a desarrollar el proyecto en Valencia. Ujú. Son las dos grandes urbes en las que hemos entrado. Llevamos 5 años con este proyecto y en conversaciones con otras grandes ciudades del territorio nacional. Pero eso, a ver si en el futuro veremos si tenemos espacio en ellas o no. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre el dinero y el ahorro que deberíamos desterrar? Bueno, el primero el que te comentaba anteriormente, de que la salud financiera o el fijarse en nuestras finanzas es algo para ricos. Eso no es cierto. Cuanto más control tengamos de nuestras finanzas, mejor, independientemente de los ingresos. Luego, el tema del ahorro sí que es un tema complicado porque es difícil hacer llegar a la población que está con el agua al cuello todos los meses llegando justo. Introducir el concepto de ahorro suele ser algo que choca mucho, pero ya no es tanto como el introducir el concepto final de la cantidad de ahorro que hay que tener, sino que exista el ahorro, que sea un porcentaje de sus ingresos, que entiendan su utilidad, que sea algo que cuando mi situación económica cambie ya lo tenga metido dentro de mi modus operandi. El ahorro es uno de los mitos que tenemos que intentar romper, de que no se trata de ahorrar una cantidad fija cada mes, sino de ahorrar en base a mis capacidades y que si mi vida
financiera cambia, va a cambiar conmigo la cantidad de ahorro. Eso es uno de los principales mitos que intentamos abordar, junto con el que la salud financiera es para todos. Diego, en tiempos de crisis económica, ¿cómo se pueden mantener unas finanzas personales saludables? Bueno, pues con mucho control y mucho ojo. Al final hay cosas que se nos van a escapar de nuestro control. Va a haber situaciones financieras que no podamos controlar, pues pérdida de trabajo, contracción económica, mayor tasa de paro. Va a haber cosas que están fuera de nuestro control y que no tenemos que frustrarnos por ellas. Lo que tenemos que hacer es influir en nuestro ámbito de impacto, que será pues tener un control fijo de lo que tengo, haberme preparado para esta situación económica mala. Si yo ya tengo esta costumbre de planificarme, de ver más allá, es posible que durante los meses que me ha ido bien haya reservado una pequeña parte para en un futuro poder hacer frente de forma más holgada a esta situación más crítica. Y en el caso de que no sea así y tengamos que hacer uso de recursos financieros como préstamos o créditos, el conocer todas las reglas del juego, el tener esa educación financiera, el saber cómo me están hablando y cómo se comunican conmigo los bancos y qué me quieren decir con todos estos contratos, ya me allana el camino para yo poder endeudarme de una forma responsable, entender las obligaciones y que esto no se convierta en un problema dentro de X tiempo. Diego, ¿crees que la educación financiera debería formar parte del sistema educativo en España? Totalmente. De hecho, bueno, tanto con el Banco de España y con el Ministerio de Economía, en todos los planes formativos intentamos que salga este concepto, intentamos que se lleve a las aulas todo lo que viene a ser con la educación financiera y con la salud financiera, porque al final es una parte fundamental de la vida adulta. No existe la vida adulta sin una cuenta corriente, sin tener que comunicarme con el banco, sin entender todos los productos que existen. Esto es algo a lo que se tienen que enfrentar todos los adultos. ¿Por qué no preparar a nuestros niños para cuando salgan al mundo financiero y tener adultos responsables financieramente, educados financieramente y clientes bancarios sanos? Diego, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje les darías a aquellas familias que hoy en día están como poco preocupadas por su situación económica? Bueno, no les voy a dar el mensaje de que todo tiene solución y que todo es perfecto, pero tampoco hay que irse al otro extremo. Tampoco muchas veces nos encontramos con que su situación es desesperada, que no ven cambio, que se abocan a vaya situación tengo, la sociedad, etcétera. Empezamos a buscar culpables. Sí que es cierto que puedes tener una situación muy complicada, pero sí que hay algunos pequeños cambios que están en tu mano y que tienes que tratar de desterrar todos estos pensamientos limitantes para poder empezar a trabajar y para poder empezar a mejorar en tu salud financiera. No van a ser cambios increíbles de la noche a la mañana, por supuesto que no. Es un proceso largo, son pequeños hitos que van a ir haciendo mejorar tu vida y es por ahí el camino. No se sabe si llegaremos hasta el final, pero por ahí hay que ir. Y ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que os quieran conocer un poco más, conocer vuestros proyectos y vuestros programas, recuérdanos vuestra página web. Perfecto. Nuestra página web es fundacionnantiglum, nantiglum.org. Sería nuestra página web. Me van a matar desde comunicación por este pequeño lapsus, pero pues la Fundación Nantiglum, si ponen Fundación Nantiglum en Google o nantiglum.org, nos encontrarán y ahí tienen pues cómo contactar con nosotros, todos nuestros proyectos, cuándo nacimos, todo tipo de información, publicaciones, lo que necesiten. Pues Diego, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa y muchos éxitos en todas esas iniciativas que lleváis a cabo. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por tenernos en cuenta. Un saludo, adiós. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio.
Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa. ¿Has escuchado hablar de J-Race Productions? Sí, son los magos detrás de esos vídeos tan creativos, ¿verdad? Exacto, pero no solo eso. También son expertos en vídeos musicales, organizar eventos y mucho más. ¡Wow! Suena como la solución perfecta para mi próximo proyecto. Definitivamente lo es. Deja que J-Race Productions haga tus ideas realidad. Contáctalos hoy mismo al 699-080808 y prepárate para impresionar. ¿Buscas dar vida a tu idea de podcast? Entonces estás en el lugar correcto. En Wavesmith Studios, la aceleradora de podcast, convertimos tus sueños en realidad. Desde la concepción hasta la producción, estamos aquí para ti. Contacta con nosotros hoy mismo en el 699-080808 y déjanos llevar tu proyecto al siguiente nivel. Emprender es una aventura llena de retos, decisiones y aprendizaje. Más allá de tener una buena idea, el verdadero desafío está en convertirla en un proyecto viable y sostenible. A lo largo del camino surgen obstáculos, incertidumbre y momentos clave que determinan el éxito o el fracaso. La capacidad de adaptación, la estrategia y el conocimiento del mercado juegan un papel fundamental en este proceso. Entender cómo funciona este ecosistema y qué factores influyen en el crecimiento de un negocio es esencial para quienes deciden dar el paso hacia el emprendimiento. Y de todo esto hablaremos hoy con Josep Reyes. Él es el autor del libro El mapa del emprendimiento, publicado recientemente. Josep, bienvenido. Muchas gracias, Montserrat. Josep, para quienes no te conocen, cuéntanos un poco sobre ti y a qué te dedicas actualmente. Bueno, yo soy empresario, actualmente de 3 sociedades limitadas. La primera en el 2012, la segunda en 2014 y la tercera en 2021, pospandemia, que es básicamente una escisión de la empresa más antigua que tengo. Todo y que yo comencé a emprender como autónomo en el 2005. Y en base a esto, pues bueno, estoy enfocado en el tema de ventas, tanto en el canal offline como en el canal online. Y de ahí pues surgió la idea de escribir este libro una calurosa tarde de julio del 2020. Como nos estás contando, has fundado varias empresas, además con éxito. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor aprendizaje de tu experiencia como emprendedor? Bueno, tal como cuento en el libro, emprender es sencillo, porque al final es tener una idea. Puedes emprender de cualquier manera. Al final te vas a la gestoría, al notario, pones 3.000 euros en una cuenta y ya tienes una SL, ya eres empresario. Pero sí que es cierto que luego empieza a complicarse. Es decir, empiezan a surgir retos, que es este manido dicho de que lo sencillo no es llegar, sino que es mantenerse, ¿no? Yo, bueno, por ejemplo, con mi empresa más antigua llevo 13 años, hemos pasado el COVID y hemos pasado algunas más. Pero sí que es cierto que al final, tal como hablo en el libro, lo más importante como empresario no es solo conocer las etapas del emprendimiento y saber aplicar en cada momento ciertas herramientas, ciertos patrones y en este caso tener la oportunidad de tener el mapa del emprendimiento como un manual, ¿no? Un mapa. Lo más importante es la gestión emocional, porque es cierto que hay momentos en los que los impactos emocionales son duros, la sensación de soledad, de vacío, bueno, ya te contaré un poco más si quieres, pero es cierto que para mantenerte, saber muy bien lo que haces, tener muy, muy bien puesto el foco en aquello que te aporta valor para tu negocio y no salirte de ese camino. Nada, hablamos del libro, pero antes, otra parte de tu actividad es la de mentor e inversor. ¿Cómo combinas todos estos roles y qué es lo que más disfrutas de cada uno? Bueno, yo soy empresario, tengo la experiencia como empresario de más de 10 años, como ya he comentado. De formación soy Executive en Marketing y Ventas por ESADE y también soy diplomado en Mentoring y Coaching por la Universidad de Psicología del Mediterráneo. Por lo cual, como le doy tanto valor al tema de la gestión emocional, me encuentro muchas veces que hay personas que quieren lanzar un producto,
También es cierto que he viajado mucho a China, ayudo mucho a la importación de productos, pero me encuentro a mucha gente que quiere lanzar un proyecto y que les da miedo, les da vértigo. Y a veces el tener un socio o más que un socio, el tener un compañero de viaje para poder luego ayudarles, enseñarles a abrir las alas y a volar solos, pues es necesario. Porque a veces cosas tan sencillas como saber cuánto cuesta un autónomo, cómo contener los costes fijos, incluso si ese proyecto o ese producto o ese servicio que vas a lanzar al mercado, si realmente el mercado va a estar dispuesto a pagar por él y cuál es tu diferenciación, son cosas que un emprendedor ni se debería de preocupar, es cierto, pero a veces falta esta figura y mucha gente pues se acaba asociando con alguien que al final no le aporta ningún valor, y por eso es cierto que sí que tengo gente que mentorizo y que ayudo a comenzar a emprender, que es lo más complicado. Ahora sí, vamos a hablar, como decía aquel, de tu libro. ¿Qué te motivó a escribir el mapa del emprendimiento y cuál es el mensaje principal que deseas transmitir a los emprendedores con este libro? Mira, a mí la gente me dice siempre, yo cumplí 47 años el 21 de enero, que hace un tiempito, pero la gente me dice, oye, ¿cómo lo haces para mantenerte con tanta energía y para mantenerte, digamos que, para no estar mirando continuamente la edad biológica, ¿no? Que es el numerito que tenemos en el DNI? Y es el propósito, es el dedicarte a algo que te apasione, que te guste, y esto es lo que realmente a mí me mantiene fuerte, ¿no? Y me mantiene enfocado en seguir adelante. De hecho, yo creo que jamás me jubilaré, porque sería una pena y sería una desgracia para mí jubilarme. Ya sé que esto igual es un sacrilegio para mucha otra gente, pero escuchar esto, ¿no? Pero a mí me motivó realmente el que considero que las empresas se fundan para aportar valor a la sociedad. Y nosotros como empresarios somos una extensión de esa empresa, por lo cual también debemos aportar valor a la sociedad, y yo me siento muy dichoso y muy orgulloso de poner mi granito de arena con este libro para ayudar no solo a los adultos, sino también tiene una parte del libro, porque empieza con un cuento y acaba con un cuento, para ayudar a esos pequeños seres que van a hacer de este mundo algo mucho mejor, un lugar mucho mejor en el futuro, a que emprendan y a que se lancen a cumplir sus sueños. Sin hacer spoilers, diremos que en el libro utilizas la historia de Wayne, un joven que se convierte en pirata, para ilustrar diferentes etapas, ¿no?, del emprendimiento. ¿Por qué elegiste esta metáfora y qué enseñanzas clave podemos extraer de esta? Como te digo, para mí es muy importante el propósito. Creo que el ser humano ha hecho muchas cosas bien, pero también está haciendo muchas cosas mal. Y los que tienen que ayudarnos a salvar esto son los niños, por lo cual tenemos que tratar de empoderarlos y tratar de ayudarlos a que no le tengan miedo a la vida, a que no piensen que al final tienen que coger pues lo que nos enseñaron las generaciones pasadas, ¿no? Oye, ponte en un trabajito estable, búscate una pareja, cásate con ella, y forma tu familia y ya está, y compra tu vivienda. Yo creo que las cosas a día de hoy son muy diferentes. Esta generación Z, ¿no?, que viene pisando tan fuerte, incluso los más pequeñitos, más menores que los Z, o posteriores a ellos, mejor dicho, son gente que al final tienen que crecer con ese empoderamiento y con esa ilusión de salir adelante. Escogí, que de hecho los nombres de los personajes se los puso mi hija, y escogí este cuento para empezar y para acabar la historia, haciendo muchas analogías al emprendimiento, para que los papis y las mamis que tengamos por ahí, y los tíos y las tías y los abuelos y las abuelas, da igual, todo aquel que tenga un niño cerca le pueda leer esa parte del libro, y que algún día, cuando ese pequeño o esa pequeña recoja ese libro, lea el resto del libro, aparte de la historia de Wayne, y diga, ostras, pues tiene sentido todo aquello que me contaban, ¿no? Y es por eso, por el propósito de tratar de aportar mi granito de arena para que este país y para que este mundo sea un lugar mejor. Hablando de empoderamiento, ¿cuáles consideras que son las cualidades esenciales que todo emprendedor debe poseer para conseguir el éxito? Mira, una que las aúna todas es la humildad. O sea, si yo tuviera que temer a un competidor, sería alguien que es tremendamente humilde, pero que a la vez de esa humildad la convierte en el motor, ¿no?, para evolucionar, para llegar a una versión mejorada de sí mismo. Yo siempre hablo de que hay un acrónimo que es ARIA, que por casualidad es el nombre de mi hija, con I latina, no con Y, como la de Juego de Tronos, pero sí que considero que un emprendedor o una persona que quiera
despertar su gen emprendedor tiene que tener avidez, por lo cual tiene que formarse, tiene que buscar conocimiento, tiene que salir de su zona de confort y hacerse nuevas preguntas para crecer, para ir de alguna manera despertando esa sed de conocimiento que necesita el emprendedor y que tenemos todos los emprendedores. Nos encanta el networking, nos encanta estudiar másters, pagar mentorías, pagar membresías de otra gente, leer libros. Esta es una cualidad que tenemos todos los emprendedores. En segundo lugar está la reflexión, porque todas esas preguntas necesitan, o sea, todo ese análisis, ¿no?, que hacemos, necesitan un diagnóstico, necesitan una reflexión, y ese es el viaje más importante que vas a hacer en tu vida, que es hacia adentro de ti. Es un viaje introspectivo en donde vas a encontrar que eres mucho más de lo que creías. La tercera parte es la intensidad, que en este caso es enfocarte en aquello que aporta valor a tu proyecto. Y la cuarta fase considero que es la más importante. El resto no tiene sentido, que es la acción. Es el accionar todo eso que has en algún momento, digamos que has enfocado esa intensidad, pues la acción. La acción, sin acción no hay vida, no hay movimiento, no hay emprendimiento. En tu opinión, ¿cómo puede un emprendedor equilibrar eficazmente su vida personal y profesional? Porque ponemos siempre esa frase, ¿no? Cuando he empezado a emprender tenemos que ser robots. Y ya no tengo vida. Sí, tengo que madrugar, tengo que hacer 5.500 burpees cada día y, ¿verdad? Bueno, mi forma de verlo es mi opinión. No tiene por qué ser la de todo el mundo, por supuesto, pero considero que ser un empresario de éxito es que mejoran tus finanzas, pero lo primero es que mejore tu vida, seas más feliz. De hecho, yo cuando emprendí fue para hacerlo mejor que el crápula de mi jefe, lo digo como lo siento, porque entendía que aquello me podía hacer más feliz a mí, podía hacer más felices a mis clientes, a mis trabajadores y trabajadoras, pero también a mi familia. Cuando alguien emprende, tiene que contar con su familia, tiene que conciliar. De hecho, cuando uno trabaja para otra persona siempre se le llena la boca de decir que, oye, hay que trabajar menos horas, hay que conciliar, tener más días de vacaciones, pero es cierto que cuando uno emprende para sí mismo es difícil ponerte límites. Ahí hay unas líneas rojas que no deberías de traspasar nunca, por lo cual es importantísimo contar con los tuyos cuando emprendas para que encaje en tu vida. Tienen que encajar el emprendimiento como un guante. Y se puede hacer, y es posible. Y no hace falta dejar el trabajo y quemarlo todo desde el principio. Puede ser paulatinamente y de forma progresiva. ¿Qué estrategias recomiendas para gestionar sobre todo el cambio y la incertidumbre en el mundo empresarial en el que vivimos? ¿Te refieres a una persona que, pongamos por caso, que sea una persona que esté trabajando por cuenta ajena y que diga... Siempre hablo de la vertiente emprendedora. Exacto. En este caso. Pues si es una persona que está trabajando para otra persona, yo siempre digo que hay, y de hecho lo explico en el libro, hay un montón de etapas que no te cuestan dinero, te cuestan tiempo. Trata de encajarlo. Lo primero que te tienes que quitar, si realmente amas y te gusta lo que vas a hacer, quítate todas esas cosas que no te aportan valor, como a lo mejor pues ver un capítulo menos de una serie de Netflix, o borrarte la cuenta de la Xbox o de la PlayStation, o quitarte, no sé, cosas que a ti realmente que no afecten al resto de tu entorno. Haz partícipes al resto de tu familia o aquellas personas, pues no sé, tu hijo, tu hija, tus padres, tu mujer, tu marido, tu pareja. Hazles partícipes y explícales lo que vas a hacer para que entiendan que va a haber un momento de tensión en el sentido de la relación, ¿no? De que al final vas a estar volcado con este proyecto, pero que tiene un límite. Y ese límite lo tienes que poner, tanto temporalmente como en horas. Hay un momento en el que tienes que decir, oye, ahora estoy por mi familia y ahora estoy por lo que tengo que estar. Porque es que si no hay tiempo libre y no hay conciliación con tu vida personal, no hay creatividad. Y una de las cosas importantes en el emprendimiento es la creatividad. Por ese motivo, pon límites. O sea, pon límites en el tiempo y en el esfuerzo que haces, porque si no, al final esto se puede convertir en esa película de Cadena Perpetua, ¿no? En que está pelando patatas y dice, no hace falta que peles patatas tan rápido porque no se van a acabar. Vas a estar aquí toda la vida pelando patatas en la cárcel. Así es que el emprendimiento tienes que disfrutar no solo del destino, que el destino al final es muy bonito, ¿no? Ver hecha realidad tu proyecto, sino también del camino. O sea, la felicidad es un trayecto, no es un destino. Antes nos hablabas de la importancia que tiene o el papel que juega la gestión emocional a la hora de emprender, pero ¿cómo pueden los emprendedores identificar y definir su propósito, sobre todo antes de iniciar un proyecto? Bueno, pues esto quizás es una cosa que no le damos la importancia que tiene,
porque a veces cometemos el error de pensar que lo único importante para ser feliz, como yo te decía anteriormente, es ganar 4 veces más que trabajando para otra persona. Eso es una consecuencia y debe de ser una consecuencia, por lo cual tienes que invertir muchísimo tiempo, que es lo que yo te comento, que no te cuesta dinero, te cuesta algo de tiempo, pero hay un montón de etapas del emprendimiento previas a lanzar un proyecto y empezar a apostar y empezar a poner dinero y recursos económicos, ¿no? Por lo cual es importante esto, o sea, tener ese tiempo para analizar y para validar ese proyecto que quieres lanzar. Y así, por eso es importante que inviertas tiempo en networking, en consultar con gente, escuchar podcasts de otra gente que ya ha recorrido ese camino. Esto todo es muy importante para que no te equivoques y para que vayas validando y vayas avanzando, y no cuando hayas malgastado el tiempo tengas que volver atrás y volver a empezar. Porque si te equivocas en el proyecto, mal vamos. Ligando con esta respuesta y según tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los nuevos emprendedores y cómo se pueden evitar? Pues lo primero es tratar de hacer cosas súper originales, o sea, cosas que no existen, cuando las necesidades humanas están cubiertas desde hace siglos. Solo cambia la tecnología, que un sinónimo de tecnología sería la manera en la que cubres esa necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que es más importante a veces definir tu propuesta de valor única con un producto que ya existe, que crear algo y pensar que es que el emprendimiento está hecho para superhéroes. O sea, es que Apple no inventó ni la tablet, el iPad, ¿no? Ni inventó el móvil, y Starbucks no inventó el café, y por supuesto Netflix no inventó las películas. Inventó el cómo, el delivery, digamos, la entrega que hacía de ese producto o de ese servicio al cliente. Por lo cual, esto es lo primero, es el primer error que cometen, que es que creen que tienen que inventar la rueda, y la rueda está inventada. Pero hay bicicletas con rueda, hay coches con rueda, y ahora hay coches eléctricos con rueda. Y en un futuro los habrá de hidrógeno, pero todos sirven al final para lo mismo. En el mapa del emprendimiento, ¿qué estrategias, o dime alguna estrategia que propongas para la planificación efectiva de un proyecto empresarial? Mira, yo tuve la oportunidad de estudiar un programa de innovación y tecnología en 2022 en la Universidad de Berkeley, en San Francisco. Y nos tocó trabajar por grupos de personas en el plan de marketing para empresas. Y una de las cosas que me di cuenta es que había proyectos que realmente si ese proyecto se presenta aquí en España, dices, esto no vale para nada. Pero ellos, el sueño americano, esta forma de pensar, ellos se lo creen. Y cuando se lo creen, suceden dos cosas importantes. La primera es que van a muerte con aquello, o sea, el mejor plan B es no tener plan B, sí. Así es. Y ahora me estaba liando ya, con el plan A y el plan B, casi me has salvado de una. Bueno, y la segunda es que ellos sí que es verdad que son austeros a la hora de comenzar, pero piensan en grande. Entonces, el pensar en grande es una de las herramientas que yo planteo en el mapa del emprendimiento, en mi libro, de empezar pensando que aquello se puede hacer grande, que más allá de que nos hayan contado la historia de que Apple pues salió de un garaje, o de que tal empresa pues empezó de una manera y fíjate luego lo que se convirtió, no sé, Airbnb, que alquilaban ellos unos colchones hinchables en su piso y que luego tal, sí, todo esto está muy bien, pero lo importante es que cuando montes tu proyecto, primero que el plan de marketing y el plan de negocio tienen que ir unidos, y tienes que valorar varios escenarios, ¿no? Tanto buenos como no tan buenos, como no tan halagüeños, pero también pensar en si aquello se hace grande, ¿esto sigue siendo viable o no? Y ahí doy una herramienta en el libro que es muy sencilla, pero que hay que aplicarla siempre desde el principio, porque los grandes errores que yo he cometido en la empresa más antigua, que tiene ya 13 años prácticamente, ha sido uno de ellos fue esto, decir, esto va a ser algo pequeñito para ser feliz, tal. El primer año casi 1 millón de euros de facturación, el segundo 2, el tercero tal, así hasta 6. Entonces llega un momento en el que aquello dices, escucha, que con el Excel no podemos facturar, que hace falta un ERP o hace falta un CRM, pues todo esto tenerlo presente desde el principio. Cuando uno emprende, y lo estás contando ahora, tiene que estar preparado para el éxito, pero también para el fracaso. ¿Cómo pueden los emprendedores gestionar los fracasos para transformarlos en oportunidad? Bueno, lo primero es tener una actitud retadora
y ser una persona, digamos, que de tu mentalidad, de hecho, también cuento en el libro que hay que romper un poco el molde, hay que salir de la zona de confort y te tienes que transformar en otra cosa. O sea, piensa que pasas de ser al que le dan palmaditas cuando hace las cosas bien, a ser el que las da, o a ser el que se las tiene que dar a veces, o a muchas otras se autosabotea y se fustiga y se destroza porque ha cometido un error que al final igual era inevitable. Pero sí que es verdad que una de las etapas que pasamos cuando emprendemos va a ser que todo va muy bien hasta que deja de irlo, ¿no? Decía Lluís Bassat en uno de sus libros que uno se va a arruinar lo que no sabes cuándo. Yo creo que me ha arruinado 3 o 4 veces. Lo que pasa es que soy tan cabezón que he preferido remontar aquello, ¿no? Por ejemplo, con el COVID, sinceramente, era una oportunidad de oro para cerrar la empresa, te quitabas todo el pasivo laboral, todos los despidos, hacías un ERTE y tal. Yo decidí no hacerlo, decidí coger el camino del propósito, de lo que me decía el alma y el corazón que tenía que hacer, pero debes de entender que va a haber momentos en los que el negocio no va a ir tan bien, por lo cual es importante que todas las etapas previas estén muy bien establecidas y muy bien planificadas para que seas conocedor de que va a llegar eso. Mira, cuando uno tiene que ir a un juicio y se busca un abogado, el abogado le dice, oye, mira, este juicio nos puede ir muy bien, pero también nos puede ir muy mal. Entonces él te dice, te voy a plantear todos los escenarios que hay. Por lo cual es importante que tú esos escenarios los tengas en la cabeza, porque cuando te pase algo malo vas a estar preparado, vas a saber que aquello podía suceder y seguramente te habrás preparado para solventarlo y para revertir esa situación. Por eso es tan importante estar preparado. ¿Qué importancia tiene, antes creo que también lo has nombrado, para los emprendedores construir una red de contactos sólida y efectiva? Pues mira, y te lo digo después de, ya te digo, monté mi primera web online en 2005, era autónomo, me dedicaba a otra cosa, pero esto lo hacía en mi tiempo libre, por llamarlo de alguna manera. Y el networking o el rodearte de gente que tiene el foco puesto en lo mismo que tú, da igual que uno venda zapatos y que el otro venda, pues no sé, libros, da igual, eso es indiferente, pero que estén en la misma frecuencia que tú es importantísimo. A día de hoy te diría que el 70 o el 80% de que a una persona le vaya bien es rodearse de gente que tiene el mismo foco puesto donde tú. Es decir, en llevar un proyecto adelante, rodearte de gente emprendedora, buscar esa figura del mentor. Ya no hablo por mí, hay gente espectacular por ahí dando mentorías y ayudando a un montón de gente que tiene este vértigo, tiene este miedo. Desde aquí me gustaría, por ejemplo, recordar a Alberto Rodilla, que es una persona que al final es un mentor de empresarios brutal. Y sinceramente, es que es muy sencillo a día de hoy. Porque es que no hace falta ni que el mentor sea una persona que tengas próxima a ti. Es que lo puedes hacer por videollamada. Es muy sencillo y muy económico. Y el tema del networking, de verdad, incluirlo o integrarlo dentro de tu agenda mensual. Una vez al mes mínimo tienes que buscar gente de tu tribu. ¿Y qué papel juega la formación continua? Hombre, la formación continua es la que te saca, es la que te elimina esa visión túnel. Te hace pensar out of the box, ¿no? Que se dice fuera de la caja. Y esto es, pues, la comparativa sería, yo me acuerdo cuando me saqué el carnet, hace ya tropocientos mil años, que decían, oye, cuando va uno ebrio, ¿no? Cuando va borracho, ¿qué le pasa? ¿Que ve más hacia los lados? ¿O ve exactamente igual que cuando no va bebido? ¿O tiene esa visión túnel y solo ve la carretera cada vez más estrecha? Pues esto es lo que pasa cuando no practicas el networking y cuando no buscas a esa gente que te puede sacar de esa visión túnel, ¿no? De ese ver solo a ver dónde está el horizonte y ves ahí una carretera muy estrecha y no eres capaz de pensar en nada más, ¿no? Y me ha pasado con gente que me han venido con un proyecto y es que el proyecto ha continuado siendo el mismo, pero se ha montado algo mucho más escalable, se le ha dado un pequeño giro de tuerca y a lo mejor ha pasado del negocio físico al negocio online o escalarlo ya directamente y salir con un plan de negocio a nivel nacional, no solo a nivel local o regional. Por eso es importante y la formación pues puede ser leyendo libros, no hace falta que te gastes 30.000 euros en un máster, puede ser perfectamente un máster, un diploma de algo, un curso superior, hay cursos de aquello que te gusta que ya solo el mero hecho de dedicarte y de sentir que te estás preparando para aquello ya te da gasolina como para luego seguir tú tirando el hilo y seguir pues aprovechando esas herramientas que a día de hoy
Existe, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, la inteligencia artificial, ChatGPT. Oye, aprendes algo, pues le preguntas a ChatGPT de qué va esto y bueno, al final es como tener un mentor también, ¿no? En parte. ¿Qué lecciones esperas que los lectores extraigan del mapa del emprendimiento y cómo pueden aplicarlas en sus propios proyectos? Bueno, el libro tiene muchas herramientas. El libro lo he escrito 5 veces. La primera versión solo hubiera gustado a mis amigos y familiares, les hubiera encantado porque sería un poco el camino del héroe y ya está, pero son estos libros que al final no te dicen nada. Creo que en la última revisión que hice con Grupo Planeta, le devolví el libro con 50 páginas menos, por lo cual traté de quitarle todo el humo o la carbonilla o el relleno que tenía. Y considero que es un libro que te da muchas herramientas, que te hace reflexionar mucho sobre tener en cuenta cosas que son las fáciles, entre comillas, pero que son las que pasamos siempre por alto, y te da la opción de seguir tirando el hilo y seguir instruyéndote o preparándote para todo esto. Por lo cual, la principal es que hagas algo que te guste, porque si haces algo que te gusta es imposible que te vaya mal. Porque si a aquello que estás haciendo le pones pasión y le pones la dedicación que requiere, te va a ir bien. Y la dedicación se la vas a poner si te gusta. Si no, al final va a ser algo que vas a hacer forzado. Va a ser como trabajar para otro, pero tener el objetivo de ganar más dinero, eso es una consecuencia. Eso al final viene solo, porque yo, el primer año que monté mi empresa, estaba alucinando con lo que me estaba pasando, pero ¿quién me iba a decir que vamos a facturar 1 millón de euros? Y yo precisamente, a lo mejor ganando 3 o 4 o 5.000 euros al mes, que ya es muchísimo dinero, pero ya me parecía una burrada en el 2012. Lo que vino después fue increíble, ni lo había soñado. Por lo cual, hay un montón de herramientas, pero vas a tener que seguir tirando el hilo, vas a seguir teniendo que prepararte. De hecho, te invito a que revises mi inspiración bibliográfica, que está al final del libro, porque ahí vas a tener también mucho material. Y ahora sí, Josep, ya para finalizar, ¿qué consejo, cuál dirías que es el principal consejo que les quieres enviar a aquellas personas que están pensando en emprender y no acaban de dar ese paso? ¿Cuál sería tu consejo? Mira, todos llevamos un niño dentro. Por eso también el tema del cuento me ha comentado la gente que le gusta mucho, no solo para leérselo a sus hijos, sino o a gente, digamos, más que no son adultos, ¿no? Sino niños y niñas, sino que les gusta mucho. Y tenemos ese niño adentro que es aventurero, que quiere ser pirata, ¿no? Como Boeing. Y esto lo tenemos todos. En cuanto se nos despierte ese gen emprendedor, lo que me gustaría es que la gente lo intentase. Porque nos han vendido una vida en blanco y negro, nos han vendido una vida en que al final búscate un trabajo estable, échate pareja y cómprate un piso, lo que hablábamos al principio de la entrevista, pero la vida es como tú la pintes. No es ni a escala de grises, es de colores y puede tener guardado para ti algo maravilloso. Mi madre montó una empresa con 50 años. ¿Qué le iba a decir a ella? Pero ella tenía esa ilusión y esa ilusión le permitió luego hacer grandes cosas. Por lo cual, el gran consejo que le daría a aquel que está pensando si emprender o no emprender, si es para él o es para ella, que lo haga, porque si no va a tener que vivir toda su vida pensando en que, viendo el no haberlo intentado como un fracaso, y eso es muy triste, porque la vida se pasa mucho peor. Josep, así rápidamente, para terminar, ¿dónde encontramos el libro? Pues Supongo que en online lo podemos encontrar. ¿En Amazon está? Está en todas las plataformas digitales: Amazon, El Corte Inglés, Fnac, La Casa del Libro, Planeta de Libros, en todas las plataformas digitales, y también físicamente puedes ir, pues no sé, a La Casa del Libro, al Corte Inglés, a Fnac, a todos estos sitios, porque está en toda España, o sea que... Y lo podemos pedir, pero también lo podemos coger físicamente, o sea que no tienes que pedirlo, puedes ir directamente, yo no sé, a Bacus y coger el libro de la estantería y llevártelo. Pues no hay excusa, está en todas partes, no hay excusa para no tener el libro. Josep, pues muchas gracias por haber pasado por el programa para presentarnos tu libro, El Mapa del Emprendimiento, y te deseamos todos los éxitos. Pues Montserrat, muchas gracias a vosotros, de verdad que ha sido un auténtico placer y el deseo es mutuo. Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, y les recuerdo que nosotros volvemos mañana a las 10 de la mañana en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.